estamos en el tema 3 de bienaventuranzas. Tengo entendido por ahí que nos están haciendo falta todavía 4 más, pero esa serie la va a continuar dando el pastor. De lo que nosotros les vamos a hablar el día de hoy es de gracia sobrenatural. Quienes me conocen, ya por ahí tuvimos la oportunidad también anteriormente de compartir algo similar en cuanto a la gracia del Señor. Entonces el día de hoy les damos nuevamente la bienvenida y antes de iniciar con esta palabra vamos a hacer una pequeña dinámica, si me lo permiten, y para ello les pediría el apoyo de 2 personas, de 2 hombres fuertes y valientes que sabemos que aquí en la congregación hay de sobra. Le voy a pedir a Charlie si me haces favor de acompañarme. Bueno, ya que estás aquí, Toño, también si nos ayudas, por favor. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Como siempre, es valientes y nunca temerosos de lo que pudiera pasar. Esta dinámica que vamos a generar, les pido por favor que pongan mucha atención y que la guarden, porque más adelante vamos a ir desmenuzando parte de lo que vamos a ver aquí en este momento. Voy a pasar por acá para tomar unos materiales que nos van a ayudar. Y vamos a empezar primero, gracias. La vamos a poner aquí abajo. Te pido, Toño, por favor, que la tomes con una mano a la cubeta y nos hagas favor de llevarla hasta donde está la otra bocina. Muy bien, déjala ahí, Toño. Charlie, te voy a pedir que hagas lo mismo, pero ahora tomas la cubeta y la regresas a este mismo lado, por favor. Ahí estás bien, Charlie, muchas gracias. Toño, te pregunto, ¿qué tan pesada sentiste la cubeta? Pues estaba ligera, ligera en la carga. Ligera la carga, ¿para ti? Ligera. Ligera. Ok. Charlie, la misma pregunta para ti. Ligera. Ligera, ok, de acuerdo. Ahora, Charlie, ya que estás aquí, te voy a pedir que te coloques esta mochila. Yo sé que tú puedes, Charlie. Y vas a hacer el mismo proceso. ¿Está pesada o...? Quiero que lleves la cubeta para allá, se la entregues a Toño y me hagas favor de ponerle la mochila a Toño. Vamos, Toño, vamos. Yo sé que tú puedes, hombre. Y la misma, por favor, Toño, hasta allá. ¿La dejamos ahí? No, déjala ahí. Toño, ya te pregunté la primera vez cómo sentiste la carga con la cubeta. ¿Cómo sentiste ahora con la mochila? Es más carga todavía. Del 1 al 10, dime qué tanto. 8. 8. Charlie, la misma pregunta, ¿cómo sentiste la carga? Más pesada, fue más complicado. Del 1 al 10. Sí, un 8. Eso, ok. Última participación, Toño, te voy a pedir que te vuelvas a colocar la mochila. Que tomes la cubeta y te voy a pedir que en esta mano lleves esta. Caminas hasta allá y ahí dejas las cosas. Ahí estamos bien, Toño. Gracias. Charlie, si me haces favor. Ay, con eso estamos bien, Charlie. Te ayudo. Toño, vente para acá, por favor. Aquí está. Primero vamos con Toño. En tu tercer intento o en tu tercera vuelta, ¿qué tanto peso cargaste? ¿Qué tanto sentiste? Muy pesado. Muy pesada. Así es. ¿Dificultad para dar los pasos o dificultad para encorvarte y cargar el peso? Encorvarme para dar el paso. ¿Te costó trabajo balancearte? Me costó trabajo balancear. Del 1 al 10, ¿qué tan pesada fue la carga? Ahora sí fue 10. El 10 para ti. Ya no fue tan fácil como la primera vez. Ok, muy bien. Charlie, las mismas preguntas, si me haces favor. Sí, ya fue más pesada la carga.
Fue más complicado avanzar, balancearme, mantenerme derecho. Y del 1 al 10, ¿qué tanto crees de peso? Ya fue un 9.5. Un 9.5 para ti. Ok. Muchas gracias. Les damos un aplauso muy fuerte a ellos. Dejamos ahí las cosas, Toño, por favor. Ahí las dejamos, muy amables. Muchas gracias. Bueno. Si nos damos cuenta perfectamente en esta dinámica, básicamente los dos pasaron por el mismo proceso. Los dos tuvieron los mismos problemas a la hora de ponerse las mochilas y caminar de un lado al otro. Las distancias que recorrieron realmente fueron muy cortas. Pero después de esta dinámica les pido que la conserven, lo que pasó aquí, que lo tengan presente para lo que vamos a ver a continuación. Si me haces favor, Ale. Vamos a empezar hablando, antes de ir en materia con la palabra del Señor, de una historia, la historia de un alpinista. Regrésate, Ale. Ahí. Esa persona que vemos ahí, exactamente el día 23 de este año, se cumple un año que esa persona, y que es de Guanajuato, por cierto, de Salamanca, alcanzó la cumbre del Everest hace un año. ¿Cuál es la diferencia enorme? Esa persona es la primera persona que en su condición física pudo llegar a alcanzar esa meta. La condición física que tiene Rafael Jaime es que es completamente ciego. Increíble, ¿no? Él desde muy chico, a la edad de 5 años, contrajo un cáncer muy raro que le generó problemas en la retina, degradándolas hasta el grado de perderlas. Pero en su afán de continuar, él entrenó y se volvió muy fuerte, se convirtió en un atleta al día de hoy, ha participado en numerosas competencias en todas partes del mundo. En todas partes del mundo ha tenido reconocimientos por la condición en la que él se desempeña, que es invidente totalmente. El Everest, por si no lo saben, es la cumbre más alta en todo el mundo hasta ahorita. Y cuesta muchísimo, muchísimo, de verdad, muchísimo trabajo llegar allá. ¿Por qué? Porque no solamente es la subida. La cumbre se encuentra en 8,848.86 metros sobre el nivel de la tierra, del mar, perdón, sobre el nivel del mar es la altura que tiene. Y obviamente entre más alto el aire se ve más enrarecido y empezamos a respirar con dificultades enormes. Y si no estamos completamente bien preparados, simplemente no llegamos a la meta. Para la hazaña que hizo él, que ha sido el logro más grande, contra todo propósito de todos los especialistas y conocidos, de llegar a la cima del monte Everest, en ese andar y por lograr su sueño, esa meta que él se había propuesto, para poder llegar arriba y tener esa preparación extrema, independientemente de la alimentación, de la situación física por la que tenía que someterse para fortalecer sus piernas, sus pulmones, su corazón, sus brazos, todo su cuerpo, también está la parte importante que es el equipamiento, donde no se pueden permitir ni él ni cualquier otra persona que aspire a llegar arriba a cargar más cosas de las que normalmente o habitualmente llevan. Tienen que llevar equipo suficientemente básico para poder hacer la travesía de subida y luego de regreso. Calcular lo que van a necesitar en suministros, en alimentos, en oxígeno, porque estando arriba tienen que llevar oxígeno. Cada vez que hacen una caminata o una subida de determinados metros tienen que parar forzosamente, tienen que suministrarse oxígeno para restablecer su sistema sanguíneo, y hay muchos casos donde se tienen que inyectar determinado medicamento para que los pulmones no se colapsen, para que los pulmones no se congelen. Él sabía que para poder llegar a la cumbre, en lo que tenía que llevar, tendría que llevar solamente lo necesario, ya que el peso adicional, por mínimo que fuera, podía ser mortal en lo que él quería hacer, que era llegar a la cima. A estas alturas, a los 8,000 y tantos metros, cada kilo adicional que llevamos se vuelve un peso mayor. En cada paso que ascendemos,
se duplica el peso. Digamos que es el mismo efecto cuando nos sumergimos en el agua. Entre más bajo vamos, la presión es más alta. Es lo mismo hacia arriba que hacia abajo, ¿sí? Entonces ellos tienen que pensar perfectamente de qué forma y de qué manera van a llegar, los descansos que van a hacer, lo que van a cargar, lo que van a llevar, el alimento que tienen que comer, a qué hora lo van a comer. O sea, es una rutina completamente predestinada, pero que eso no los quita o no los exime pues de que vaya a haber alguna cosa fuera del control de ellos. Así, ¿no? Cargar el peso necesario como el equipo o cualquier cosa que sea vital para su supervivencia puede ser fatal. Él dice que la clave para escalar con éxito es soltar todo aquello que puede ser una carga inútil. Es decir, sobre la marcha, si vamos subiendo y se están suministrando oxígeno, si yo termino un tanque de oxígeno, lo dejo ahí. No tengo por qué llevármelo porque es un peso muerto y que en vez de que me permita avanzar, me va a retrasar en este camino, ¿sí? Así como esta hazaña, yo les digo, y lo vimos aquí precisamente en el ejercicio que hicimos, que fue alrededor de unos 4 metros lo que nuestros hermanos caminaron, ¿sí? La cubeta con agua significa el fluir con Cristo. Y si se dan cuenta, en la primera andanza que hicieron, en el primer caminado, no hubo ningún problema. Al contrario, yo me atrevería a decir que podían pasar la cubeta de una mano a otra sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a cargar peso? Como en el caso de la primer mochila, ya no es tan sencillo cargarla, ya no es tan sencillo caminar, ya no es tan sencillo pasarla de un lado al otro. Y más aún cuando cargamos la tercer mochila. Ciertamente, esto que es una dinámica muy corta y muy rudimentaria no se compara con lo que hizo él. Pero así vamos por la vida, familia. Exactamente así vamos. Y ante eso les quiero decir que así como en esto, si queremos alcanzar nuevas alturas espirituales, es importante movernos con la mayor libertad posible, ¿sí? Con la mayor libertad posible que Cristo nos da, sin llevar cargas de pecado, de rencor y nada que nos sirva. Yo hoy les pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros, sin importar la edad que tengamos, seguimos cargando pecados? Y hay pecados que ni siquiera comentamos, ni siquiera nuestras esposas, ni siquiera al pastor. ¿Cuántos de nosotros seguimos cargando con esos pecados? Y no los soltamos. ¿Cuántos de nosotros seguimos cargando con rencores hacia alguien de la familia, hacia alguien del trabajo, hacia alguien inclusive de aquí mismo de la iglesia? Algún hermano que a lo mejor sin deberla ni temerla porque nos vio mal, ya me cayó mal y lo etiqueto para todo el tiempo sin atrevernos a soltar, sin atrevernos a ir a hablar con ellos. Lo mismo pasa con la familia, lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa allá afuera con nuestros hijos, en la escuela, en todas partes estamos completamente expuestos a esa situación. Yo creo que también esto aplica perfectamente a la función del perdón, ¿sí? A veces, entre más pesada es la carga, dejamos que se vaya acumulando y nos vamos habituando a ella en vez de soltarla, ¿no? Lo vimos aquí, cuando yo le pregunto a Toño, me dice, sí está más pesado, pero no dijo que no lo hacía y siguió con su carga. Cuando le pregunté a Charlie lo mismo, también me dijo, pues sí, 9.5, pero tampoco dijo no. Cuando ellos podían haber tomado la decisión, ellos y únicamente ellos, de dejarla aquí y continuar con su fluir del agua en Cristo, ¿sí? Pero no lo hicieron, asumieron que lo tenían que llevar. Y eso es lo que nos pasa, familia, con el perdón. No lo damos porque lo asumimos como parte de nosotros y lo integramos a nuestro vivir todos los días. Cuando cargamos con resentimiento y falta de perdón, es como llevarnos una mochila llena de peso innecesario que nos impide avanzar.
que es lo que ellos vieron aquí. Y yo estoy seguro que si les hubiéramos puesto más peso, no hubieran dicho que no y dale, le hubieran dado, sin ponernos a pensar que no solamente nos limita el movimiento, sino nos podía haber generado hasta una lesión física, en un hombro, en la espalda o inclusive en una rodilla, no lo sé. Esas condiciones ya dependen de cada uno de quien. Así, de esa misma forma nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en el caminar con el Señor. Porque como no lo entregamos, el Señor no va a venir a decirte, quítatelo. El Señor sabe que tú tienes esa carga y Él, en su gran sabiduría, nos permite entenderlo para poderlo soltar en determinado momento. Pero nosotros a veces nos gana la carne porque seguimos siendo seres humanos y no lo soltamos, como ya lo dije aquí, lo hacemos de ladito o hasta nos acomodamos, o de esta forma me pesa menos, o de esta forma descanso más. Ya por ahí lo dijo Charlie, me costó un poco más de trabajo balancearme, pero lo hizo. Y así vamos todos y cada uno de nosotros por la vida, todos los días, sin darnos cuenta además de todo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué te ha detenido vivir la plenitud de tu vida en Cristo? Buscas gracia para tu vida, pero no te desquitas con los que sientes, que te han ofendido, o todavía peor, con los que más te aman y esperarían más gracia de tu parte. La gracia, todos y cada uno de nosotros la tenemos y todos podemos aspirar a ella. La gracia es lo que Dios nuestro Señor nos manda. Es para que podamos vivir con gracia, para que podamos empatizar con todos y cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, los compañeros del trabajo, los compañeros de escuela, nuestros hermanos, los hermanos que estamos aquí, e inclusive los que no han abierto los ojos para venir aquí con el Señor. La gracia siempre está presente en cada momento de nosotros, pero no la tomamos. Preferimos mejor cargar los pesos que voltear a ver la gracia y darla o compartirla. Para poder tener un poco más clara esta situación, hoy vamos a ver cómo Jesús nos llama a dejar esas cargas, esos pesos que no nos pertenecen y que nos adueñamos a veces, y a vivir en libertad que solo el perdón nos puede traer. Precisamente por eso le pusimos a este mensaje Mateo 18, 21, 35. Le vamos a dar una lectura rápida porque es muy denso. De hecho, si se dan cuenta, estamos del 21 hasta el 35. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es lo que Jesús nos dijo en su momento, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí lo ponemos en práctica? Peor aún, ¿cuántas veces lo repetimos? Hay veces en nuestra vida que cualquier situación allá afuera, inclusive en el supermercado, en la tienda, en el estacionamiento, llegamos a tener roces con nuestros hermanos. El hecho de que ellos no estén viendo a Cristo como nosotros lo vemos, no significa que tengamos que violentarnos con ellos, pero desgraciadamente lo hacemos. Traemos la cabeza inmersa en otras cosas, pensamos con la carne y no con el corazón. Nos ofendemos y ofendemos, nos atacan y atacamos. Y tarde que temprano, en el mejor de los casos, te vas a tu casa con ese rencor y empiezas a carcomerte tú mismo diciéndote: es que este cuate yo le hubiera dado unos golpes, o es que este cuate le hubiera mandado a volar, o es que le hubiera dejado eso ahí. Y quieran que no, ese rencor es como un pequeño granito de arroz que se va acumulando.
Y al día siguiente pasamos por una situación igual en el trabajo. Es que ¿por qué vienes y me gritas y yo ya entregué mi trabajo? Tú no tienes por qué venirme a gritar. En vez de minimizar las cosas. Y es otro granito de arroz. Y llegamos a nuestras casas cansados, me voy a bañar y no hay agua caliente. Hijo del maíz, no hay agua caliente y yo me quiero bañar. Y es otro granito de arroz. Al paso del tiempo, vamos a empezar a traer una mochila con nosotros, que nada más la vamos a llenar, pero no la vamos a vaciar. Y con cosas tan mínimas y tan diarias. Ahora imagínense todos aquellos que traemos cargas más pesadas. Pues si tenemos 3 granitos de arroz y le pongo 1 kilo de odio o de rencor, pues se hace más pesado, pero no lo soltamos. En este mismo versículo, Jesús ejemplifica con una parábola. En esta parábola dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas llamándolos a cada uno. En un momento le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Los talentos en esa época era con los que se manejaba el dinero. 10,000 talentos, no podemos hacer la comparación de qué cantidad era en ese entonces a pero estamos hablando de millones de pesos. Esta persona le debía al rey 10,000 talentos. Lo mandó llamar y como no pudo pagar, ordenó a él venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que él pudiera cubrir la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El rey, el señor de aquel siervo, movido por misericordia, le soltó y perdonó su deuda y le dijo: vete. Saliendo de la audiencia, aquel siervo halló en la calle a uno de sus consiervos, una persona que le servía a él. Halló a uno de sus consiervos en la calle e inmediatamente le recordó que le debía 100 denarios. Si hacemos la comparación, no tiene nada que ver esa deuda con la otra deuda. La otra deuda estamos hablando de millones y el consiervo lo que debía realmente eran como unos 6,000 pesos, por así decirlo. Entonces esta persona le dijo: págame lo que me debes. Y ese consiervo, igual que él, postrándose ante sus pies, le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho por la manera en que él actuó. Y lo primero que hicieron fue y le dieron referencia al Señor, al rey, de todo lo que había pasado. Entonces el rey, llamando a este señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor, el rey, enojado, le entregó a los verdugos, lo martirizaron hasta que él pagase todo lo que debía de esa deuda. Así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros, y si no perdonáis de corazón a cada uno de nuestros hermanos sus ofensas. Esto es tremendo. Y si lo trasladamos de esa época a la época actual, sigue pasando. Sigue pasando. En nuestros trabajos a veces, cuando nos mandan llamar para algo, es que hiciste este trabajo mal y esto y el otro y aquello, a veces no entendemos que la responsabilidad es de nosotros, sino de los que están bajo el mando de nosotros. Y lo primero que hacemos, no, es que fue Juan. Yo le dije, pero él no lo hizo. No, ¿dónde está tu responsabilidad entonces? Si tú eres el
que dirige ese departamento, tendrías que asumir esa responsabilidad también y no echarlo adelante, porque entonces no eres un buen líder, entonces no tienes misericordia, como en su momento la debieron de haber tenido en la historia con el siervo. Esto nos hace ver que nuestra naturaleza de pecadores, donde queremos toda la gracia para nosotros y todo el peso de la ley para los demás, no nos permite avanzar. Para poder dejar esta parte atrás, vamos a pasar a nuestro mapa, donde Dios nos pone 4 puntos para que podamos evitar esa situación, dejar atrás todo esto y poder fluir y entregar nuestra gracia y nuestro perdón a todos y cada una de las personas que están con nosotros y que no están con nosotros también. En el primer punto de nuestro mapa tenemos que Dios es el Rey que nos perdona abundantemente todo el tiempo. El número 2 es la falta de perdón que nosotros hacemos, nos encarcela. En el número 3, extender la gracia a uno de mis hermanos no es un legalismo como en la historia lo vimos. Y 4, el perdón es un acto de libertad. Es un acto de libertad, no de aceptación. Vamos a desmenuzarlos. Vamos al primer punto, por favor. En el primer punto dijimos, Dios es el Rey que nos perdona abundantemente todo el tiempo. Yo les pregunto, ¿a quién te acercas cuando cometes un error? ¿A quién buscamos para decirle, sabes qué, la regué aquí, me peleé con aquel y no debía de haberme peleado? Aunque él me dijo esto, pero no debí de haberme peleado. ¿A dónde vamos cuando necesitamos ser perdonados? Siempre que hay alguna discusión, alguna ofensa de alguien, a todos nos pasa que nos trabamos y nos purgamos, dicen por ahí, porque no sacamos ese coraje y se convierte en un rencor. Y necesitamos perdonar y ser perdonados. ¿Y a dónde vamos cuando necesitamos lidiar con cada una de nuestras fallas? ¿A quién le decimos que nos eche la mano? Esto es muy importante porque habitualmente en ese sentir donde nos deja siempre ganar las tripas, escogemos desgraciadamente al consejero y al hacerlo ya escogimos el consejo que nos van a dar. No sé si me explico, o sea, normalmente en vez de tener paciencia, digerir las cosas por las que estamos pasando, vamos con mi mejor amigo, que resulta que no es mi mejor amigo, o con el compadre que está peor que yo, y digo, es que pasó esto y esto, y el consejo que nos dan, siempre en vez de solucionar las cosas, las puede empeorar. Y no lo vemos, porque estamos obrando y pensando con nuestras propias tripas. Si se dan cuenta, la parábola que acabamos de ver, comienza con un siervo que debía una cantidad inmensa de dinero, algo imposible de pagar para esa persona, pero el rey en su gran misericordia perdonó toda la deuda. Así como esta imagen, vamos a volver a la parte del Everest, donde decíamos que no nos podemos permitir el lujo de cargar con equipo extra. A nosotros no podemos llevar el peso de nuestros pecados si es que anhelamos una mayor plenitud. ¿Sí nos queda clara esta parte? ¿De qué nos sirve venir con ganas a la iglesia, alabar al Señor, si cuando regresamos a la casa llego y lo primero que digo, ay, este es ese mendigo vecino que, cómo da lata, y que de nada nos sirve? Porque lo que venimos a escuchar y a ganar para alimentar nuestro corazón, en ese momento ya lo perdimos, en ese momento. Y así nos pasa a todos, a lo mejor no ahorita saliendo de la iglesia, a lo mejor mañana el lunes, o las mamás con los hijos, ay, es que la maestra trata muy mal a mi hijo, y no lo vemos. En el trabajo igual, es que fulanito y perenganito hacen esto, y mira, nada más lo están haciendo para fregarme, y no lo vemos, porque no sabemos el sentir que tiene el otro.
Y es muy, muy común que nos pase esto. A veces ni siquiera es lo que ocurre en la vida de nosotros lo que nos detiene, sino nuestra terquedad en revivir experiencias y llenar nuestras mochilas del corazón de dolor que ya no es necesario. Dios es ese Rey que nos ofrece un perdón que a veces no merecemos. Y sin embargo, ahí estamos. ¿Yo qué hice, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Otra vez conmigo? Antes de decir siempre estas palabras, tenemos que volver atrás y pensar, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Qué es lo que me lastimó? ¿Qué es lo que vi mal en el otro? Si realmente no veía tan feo, si realmente la blusa que traía esa mujer estaba muy guapa. Entonces hay que ver ese tipo de cosas antes de pedir ese perdón, primeramente de Dios nuestro Señor. El pedir este perdón ciertamente nos aligera el peso y nos libera nuestra deuda espiritual. Cada vez que nosotros albergamos un rencor por ahí, no perdonamos y no somos perdonados, independientemente del peso que cargamos, hay que sumarle precisamente esa deuda espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, tienes que convivir, tienes que amar a los demás como me amas a mí mismo, y no lo hacemos. Y eso se vuelve en una carga espiritual que nadie sabe, los únicos que sabemos somos nosotros. Y creemos que Dios nuestro Señor nunca lo va a saber. Y no es cierto. El reconocer así estas partes, estos rencores, estos pecados, nos permiten, desde luego, llegar a su misericordia plena del Señor y poder adquirir la gracia que está ahí para nosotros. En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios es abundante en gracia, sabe desde luego el dolor del pecado, como esto le costó la sangre de su Hijo. Cuando nosotros vamos delante de Él no nos ve a nosotros, en cada uno de ustedes Él ve a su Hijo que Él entregó en sacrificio, y nos sigue viendo con amor, y a pesar de cualquier situación, Él es capaz de perdonarnos todo, absolutamente todo. Cuando pensamos o reflexionamos sobre el perdón que hemos recibido de Dios, debemos recordar que Él nos ha quitado una carga imposible de llevar. Nuestra respuesta debe ser la gratitud y la disposición a extender perdón a los demás. Si yo ya fui perdonado, ¿por qué no perdono a aquellos que me han ofendido? Yo no sé si la falta que ellos me hicieron a mí es más grande que la que yo hice para pedirle perdón al Señor. No lo sé. Sería muy difícil valorarlo, porque ciertamente el pecado para el Señor es lo mismo, tiene el mismo peso mentir que matar. Y creemos que a veces por una pequeña mentira piadosa no vamos a estar igual de condenados que las personas que violan, que matan, que roban. No, a los ojos de Dios todo es igual. Todo es igual, es el mismo peso en cada uno de esos pecados. Desgraciadamente, pues somos humanos y a veces, siempre, nos pasamos de la raya. No lo tomamos en cuenta. Decimos, tantito, no pasa nada. El domingo voy a ir a la iglesia, voy a alabar con todo mi corazón y voy a estar perdonado. No. No es así. Tampoco se trata de mandar un WhatsApp o un correo para que el Señor esté enterado. No.
Tenemos que tener ese arrepentimiento pleno, ese escudriño profundo en nuestro corazón, en nuestra mente, para saber y asumir la responsabilidad de ese acto que hicimos. Vamos al punto 2, por favor. La falta de perdón nos encarcela. En la historia, en la parábola, en el relato del siervo, nos damos cuenta que este siervo no mostró la misma misericordia que en su momento tuvo el rey. A él le valió gorro, él ya estaba exonerado, salió y le dijo: págame, ¿no me quieres pagar? Te amuelas. A pesar de que el consiervo utilizó las mismas palabras y las mismas acciones que él antes había hecho con el rey. Y además la cantidad que él debía era mucho menor. En lugar de perdonarlo, pues lo manda a la cárcel. Exageró la situación y actuó con dureza en lugar de gracia. Eso es a lo que se refiere el Señor. Si a nosotros nos está perdonando, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? En ese acto tan pequeño quizás para nosotros, es que podemos aspirar a tener gracia, porque estamos reconociendo nuestro error en todo momento. La falta de perdón es como cargar, ya lo dijimos, algo pesado en nuestra caminata espiritual. Nos detiene, nos impide avanzar y al final nos encierra en una cárcel de amargura. Yo les puedo decir desde mi perspectiva y en mi corazón, a esta edad de 54 años, que yo todavía sigo cargando amarguras en mi corazón de la primaria, en el mismo núcleo de mi familia, y que llevo con ellos 20, 30 años, 40 años, 54 años y no los he podido soltar. Dios sabe que estoy trabajando en eso. Pero el proceso es ese, que ya me estoy dando cuenta de que eso está ahí y que no me sirve absolutamente para nada, sino para estar rumiando cada vez que lo traigo una y otra vez a mí. Y lejos de edificar mi camino espiritual, lo entorpece. Porque cuando estoy dando ese pasito, viene esto y aparece una piedra en el camino. Cuando hago de al lado esa piedra, voy a dar otro paso y aparece otra piedra. Y no termino. En vez de estar quitando las piedras, ¿por qué no antes de caminar limpio todo el camino? ¿Qué es eso? Soltar todo eso y poder avanzar completamente. Pero no lo hacemos. Vamos a Hebreos 12:15, por favor. En Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. De alguna manera este versículo nos vuelve otra vez a decir esa situación por la que estamos pasando, que no queremos soltar. Y a veces, si de por sí le tenemos rencor a una persona y lo traemos aquí con nosotros, y el día de mañana sabemos algo que no nos hizo a nosotros, pero que le hizo a otra persona, decimos, ya ves, yo tenía razón, es una mala persona por esto y esto, y esto se hace más grande y más pesado, a pesar de que no nos lo hicieron a nosotros. ¿Qué pasa? Nos contaminamos con algo que ni siquiera, con esa raíz que ni siquiera es para nosotros. No la quitamos, no la cortamos y sigue ahí. Yo les digo, hermanos, que en este momento hay que ser conscientes de lo que puede estar ocurriendo todos los días en nuestra vida. Muchos seguimos atados con cadenas que nos rehusamos a soltar, que ya no nos acomodan. Inclusive pensamos que nuestras relaciones duras hacia otros son las correctas porque sentimos que son justas en nuestros ojos. O sea, nosotros criticamos de aquí para allá, cuando deberíamos de criticar de aquí para acá. Y como no queremos criticarnos de aquí para acá, pues vamos y preguntamos, o decimos, y exageramos como al principio de este punto, y exageramos las cosas. Es que yo veo mal porque él no me...
este cuate no me saludó, ¿qué le pasa? ¿No sabe quién soy yo? No es así. A lo mejor esta persona no te saludó porque andaba corriendo de un lado a otro o traía en la cabeza pensando, debo dinero, lo tengo que pagar, es que mi esposa está muy mal, ¿cómo le voy a hacer? Pero no me saludó y por eso ya te voy a etiquetar. No es así. No es así. Por eso repito, siempre vemos críticas de aquí para allá, las compartimos, pero nunca vemos críticas de aquí para acá. Nos falta todavía, por lo menos en mi caso, a mis 54 años me falta todavía poder discernir y poder tener claridad en ese proceso. Y creo que así nos pasa a todos, ¿no? Desgraciadamente esto se repite no solamente en personas de mi edad, sino en los jóvenes, en los niños. Y eso, como no se corrige, sigue y sigue y sigue creciendo. Se vuelven hábitos a veces que no podemos soltar. ¿Qué pasa? Nos contaminamos. Y crecemos con eso pensando en que yo estoy bien, ellos no. No es así. Desgraciadamente, no es así. Pensamos que nuestras relaciones duras son las correctas y no nos importa si lastimamos a alguien. Puede ser tu esposa, tu amigo, un hermano, un conocido, inclusive tu pastor, porque no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, más bien dicho. Y pensamos eso siempre, pero no nos damos cuenta que nosotros, que hemos recibido perdón, muchas veces no hemos recibido nuestro propio merecido. Ya me perdonaron, voy a seguir dándole por acá, nadie se va a dar cuenta que estoy vendiendo productos adulterados, que estoy robando de la caja chica, nadie se va a dar cuenta, pero ya fuiste perdonado. Y tienes la certeza, claro, que si más adelante te arrepientes, vas a volver a ser perdonado, porque Dios Padre así es. Así somos para Él, sus hijos. ¿Cómo no nos va a perdonar? Su amor es inmenso. Para Él no es importante lo que hicimos, lo importante es que te arrepientas y que veas lo que estás haciendo. Y desde luego, claro, por lógica, que no lo vuelvas a hacer. Y compartes la gracia en el momento que lo que tú hiciste y que ya viste, vas y le dices a otros, ¿sabes qué? No lo hagas. Mi testimonio es esto y esto y esto. Si lo haces, te va a pasar esto y esto y esto. Eso es lo que debemos de hacer. Pero volvemos a lo mismo. No lo hacemos. El resentimiento y la falta de perdón nos llena siempre de amargura. Eso es inevitable. Y esa carga no solo nos afecta a nosotros, ojo, no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando hay problemas en una familia, obviamente los adultos somos los que en teoría tomamos partido por ciertas cosas. Y a veces esas ofensas que fluyen de aquí para allá y recibimos de allá para acá, nos dejan ciegos. ¿Y qué hacemos? Contaminamos a los familiares. De forma tal que si a mí me ofendiste, no le hables porque me ofendió a mí. No tienes por qué hablarle. Soy tu padre, no tienes por qué hablarle. Pero lo que me hicieron a mí, no lo tiene que cargar él. Lo mismo pasa en las escuelas, en el trabajo. En automático reaccionamos así. No debemos de hacerlo así. Porque entonces, como dice ahí, esa carga que traemos no solamente nos está afectando a nosotros, sino ya estamos afectando a los demás. En el trabajo, cuando le dan el nombramiento a alguien, lo primero que uno dice, ¿por qué se lo dieron a él y a mí no? Yo tengo 25 años en la empresa, él apenas tiene 8 meses.
Claro, seguramente ha de ser hijo de fulano o su esposa de andar con perengán. Y no lo sabemos. A lo mejor el tipo sí, efectivamente tiene 8 meses, pero a lo mejor desempeña en 8 meses un trabajo que tú tuviste que desempeñar en 2 años y no lo ves. Y no es responsabilidad de tu jefe irte a decir, le doy el puesto a él porque él lo hizo mejor que tú en 8 meses. Tú te tardaste 2 años, carnal. Pues no. ¿Se imaginan si todas las empresas trabajaran así? Perderían más tiempo explicándole a los empleados qué funciona y qué no funciona que la propia productividad que tendría la empresa. Pues no. Lo mismo hacemos en nuestras vidas. Lo mismo hacemos en nuestras vidas. Perdón, a lo mejor los ejemplos son demasiado, pero es realidad. O sea, es así como pasa. El problema es que nunca lo queremos ver, aunque está ahí. Nunca lo vemos así. No nos tomamos el tiempo para digerirlo, para decir, bueno, a ver Dios, a mí qué me lastimó de esta persona. Es que su conversación decía que yo no soy responsable, que soy una mala persona, pero ¿por qué me lo dijo? A ver, quiero entender. Y si nos vamos por ahí tarde que temprano, lo podemos volver a hacer un hábito. Un hábito que se quede guardado en nuestro corazón. Y que practicándolo todos los días en automático, cualquier cosa que pase, es por esto, pasó esto. No, sí tiene razón. Híjole, sí, no debí de haberme ofendido, no debí de haber enojado. Los invito de todo corazón a que lo piensen, a que se lo lleven de tarea. Digo, quien quiera hacerla, ¿verdad? Y lo pongan en práctica. En la medida en que nosotros lo hagamos práctico en nuestras vidas, esto se va a volver mejor y nuestro camino espiritual va a empezar a fluir mucho más. Mucho, mucho más. Muchísimo más. Por favor. Vamos al punto 3. Extender la gracia y no el legalismo. En la parábola vimos que cuando el siervo fue perdonado, venía con gracia, porque lo acababan de perdonar. La misericordia del rey le permitió ser perdonado, vete y continúa. Pero ¿qué hizo en cuanto vio a la otra persona? Desquitarse de la situación que él había pasado y se escudó en lo legal, en la situación del legalismo. El siervo fue perdonado, pero le exigió el pago completo de la deuda al consiervo. Entonces la gracia que ya traía, pues la perdió, la desechó, simplemente no sirvió para nada. Muchas veces a nosotros también caemos en ese legalismo, demandando justicia para nosotros mismos, mientras olvidamos la misericordia que hemos recibido de Dios. A veces cuando estamos en una situación comprometida, tratamos de zafarnos de la mejor forma posible para no pasar las consecuencias. Mentimos, chantajeamos, humillamos o simplemente nos lavamos las manos. Decimos, no, es que yo lo llevé, pero yo no hice nada. Es que él me dijo, yo le guardé el secreto, pero yo no hice nada. Y no. Es lo mismo, es la misma carga de culpa el que lo hace que el que lo comparte. Es la misma. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que va a hacer mal, no lo evitamos. No tomamos la acción directa de decir, no hay que hacerlo, ¿cómo crees? O sea, ve cómo está esa familia, ve cómo está este hermano, ¿por qué vamos a robar? ¿Por qué vamos a matar? ¿Por qué vamos? No lo hacemos. Simplemente omitimos, nos quedamos callados y no pasa nada. Y cuando vienen las cuentas pasa precisamente esta situación. Vamos a Colosenses 3:13, por favor. En Colosenses 3:13 dice, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo y perdonar.
Dios no nos trata con legalismo. En el versículo anterior está perfectamente claro especificado que de la manera en que Cristo nos perdona, así debemos de hacerlo nosotros. Dios no nos trata con legalismo. Dios nos trata con gracia, llamándonos a hacer lo mismo, a no exigir lo que se nos debe, sino a ser generosos en el perdón. Dios nos habla de soportar. Y soportar se refiere a ser exactamente como el cimiento de un edificio bien construido, que cualquier tempestad nos mueva pero no nos tire, que cualquier tormenta nos mueva pero no nos tire. A eso nos llama a soportar. Si ya metimos la pata, pues hay que soportar. Tú metiste la pata. Dios no vino y te dijo, hazlo. Dios te dio tu libre albedrío para que tú pensaras y dijeras, lo voy a hacer. Pero si ya metiste la pata o ya metimos la pata, pues ni modo. Hay que hacer lo mismo que Jesús. Jesús en la cruz, recordemos que a pesar de todo lo que él había pasado, él le dijo a nuestro Padre que si podía dejar de lado este sufrimiento, lo hiciera. Y si no, que se hiciera su voluntad. Y así fue. Es lo mismo que tenemos que hacer. Lo mismo. Y al hacer esto, fortalece nuestro corazón y nos vuelve cimientos fuertes para poder soportar. Puede siempre haber algunas fallas en este proceso, pero si tenemos buenos cimientos, hace que el edificio permanezca. Debemos recordar que nosotros somos representantes de Cristo. Se supone que si somos criaturas nuevas en Él, somos representantes directos de Él. Quizás no sea la forma correcta de decirlo, pero sí la forma de explicarlo. Somos representantes de Él. Cuando la gente viene a nosotros, ¿qué va a encontrar en nosotros? ¿Debe de encontrar un cristiano criticón? ¿Debe de encontrar un cristiano chismoso? ¿Un cristiano legalista? No. Debe de encontrar una persona confiable, que puede amarnos, hablarnos aún en lo difícil con amor y orientarnos en el camino que seguimos. Cuando nosotros, que ya tenemos gracia, extendemos esa gracia o la damos, la vida, nuestra vida y la vida de la persona a la que se la estamos extendiendo o dando, trae alivio, futuro, esperanza a lo que nos rodea. Yo les pregunto, ¿hay una mejor manera de vivir? De verdad, créanme que si ponemos esto en marcha y en práctica con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros hermanos, el fluir espiritual va a cambiar, va a ser distinto. Vamos a tener paz en nuestro corazón. Y esa paz se ve y se transmite con simple ir y decir, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenos días. Dios te bendiga, que prospere tu negocio, que el día de hoy te vaya muy bien, que Dios te guarde y te cuide. Todo eso se transmite. Esa es parte de la gracia, porque lo estamos dando de corazón. No son palabras vacías o huecas. Desgraciadamente, allá afuera hay tanta gente que te dice, ve con Dios, Dios te cuide. Pero si a esas personas les preguntamos el significado real que te están diciendo, no te lo están diciendo. No saben ni por qué te lo están diciendo y simplemente son muletillas que han adquirido en su lenguaje y que se han vuelto parte de uno, cuando no te lo dicen de corazón. Parte de la gracia es ir y preocuparte por tu hermano, aunque tú estés más fregado que él, pero en ese simple detalle y momento de ir y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Te veo mal? ¿Yo te puedo ayudar con esto? En ese momento estamos extendiendo nuestra gracia. Y esa gracia no se va a quedar ahí.
tarde que temprano a los ojos de Dios nuestro Padre, regresará y multiplicada en miles de formas y maneras posibles. Inténtenlo. Inténtenlo. No es lo mismo decirle a la gente que encontramos en la calle, buenos días, a decirle, muy buenos días, el Señor esté contigo, Dios te cuide y te guarde, y decirlo de corazón. Hay gente que a veces necesita nada más esas palabras para que su día cambie radicalmente. Hay veces que necesitamos un abrazo de corazón, aunque no te conozca, pero se sienten inmediatamente, se siente perfectamente cuando es de corazón lo que tú estás dando, lo que tú estás entregando, tu gracia que estás compartiendo. Debemos de entender que esa gracia no se va a acabar, por el contrario, es como una inversión si lo quieren ver así. Yo te doy y sé que el Señor en ese acto voluntario me va a generar más gracia. Y esa gracia va a permear, así como en su momento puedo contaminar a mis seres amados, esa gracia ya la compartí hacia afuera, ahora la voy a tener en mí y la voy a tener, extenderla en mi familia, en mi círculo más cercano. Y eso nos va a permitir dejar todo esto. No cargarlo, por pequeño o por grande que sea, como lo queramos ver. Vamos al último punto, el punto 4. El perdón de un acto de libertad no es la aceptación del error. A veces confundimos esta parte y a veces habemos muchas personas que dejamos que el orgullo nos consuma y nunca damos el primer paso para decir, sí fue mi error. Hay que darse cuenta que tenemos que ser muy fuertes y muy valientes para ir y decirle a un hermano, hermano, perdóname si yo te hice algo. De la misma manera espero que tú me perdones. Pero si no lo hacemos convencidos desde nuestro corazón y estamos esperando a que aquel venga y se perdone, que nos pida el perdón por lo que nos hizo, eso no va a pasar. Eso realmente no va a pasar. Hay poca gente que puede tener esa cualidad de reconocer sus errores para con los demás. Entonces no te esperes a que te perdonen. Ve tú, aunque tú no lo hayas hecho, ve y pide perdón. No va a pasar nada. Yo te juro que en el momento en que lo hagas, te vas a sentir liberado. Y volvemos a lo mismo. Eso ya no lo vas a tener que cargar. Borrón y cuenta nueva, lo tiras y nada más vas a ir por la vida con tu cubetita, con agua fluyendo en el camino espiritual. Entonces hay que hacerlo, de verdad, hay que hacerlo. Esta es quizás la parte truculenta, por así decirlo, de la situación del perdón. A veces las personas que nos han lastimado no son conscientes de su error y no están dispuestos a reconocerlo. Pero esto no debe impedirnos el perdonar. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Nos hace lógica este versículo? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es lo que comentábamos. ¿Para qué te esperas a que te perdonen? A que vengan a pedirte perdón. Ve tú y pídelo. Y en ese momento vas a estar en paz contigo mismo. En ese preciso momento vas a estar en paz contigo mismo. Hay una pregunta muy útil, que no solo es que
¿Qué resultado quiero en mi vida ante esta situación? Pregúntenselo. ¿Qué resultado quiero yo ante esta situación en mi vida? Cuando tu resultado se enfoca en buscar la voluntad de Dios en cualquier situación, escogerás el camino alto, el camino de la gracia, el camino de Cristo, en lugar de una reacción visceral, de la cual después te vas a arrepentir y puede que dejes marcado un corazón. A veces no es el tuyo, a veces es el de otra persona. Y esa persona también, por no decirte nada, empieza a cargar eso. Y no sabes el daño que ya le hiciste, porque lo dejaste marcado. A veces no ponemos atención en lo que decimos o en la forma en lo que lo decimos. Por eso yo les digo que es mejor equivocarse con gracia que con legalismo. No les puedo decir que no va a haber fallas en el proceso, las hay y las va a seguir habiendo, porque esto es parte de la maduración de nosotros en Cristo. Pero es mejor equivocarnos en la gracia que ya tenemos y que se puede corregir más fácilmente a tener que equivocarnos con legalismo. Cuando tu resultado se enfoca en buscar la voluntad de Dios, en cualquier situación escogerás el camino alto. El perdón nos permite vivir en paz, incluso cuando la otra persona no lo acepta. El perdón nos libera de las cargas innecesarias que llevamos y nos mantiene en armonía con Dios, en un entendimiento pleno con nuestro corazón y con nuestro amor, y recibiendo más y más y más gracia. Hay que recordar que la gracia no es solapar el pecado. No es eso, la gracia no es eso. Y desgraciadamente hay momentos en los que nosotros tenemos que hablar con firmeza. Ojo, con firmeza. Pero ser una persona asertiva no tiene que ver con ser agresivo. Si nosotros vamos a buscar el perdón o a extender nuestra gracia, no tenemos por qué señalarle a la otra persona lo que hizo y lo que no hizo. Porque entonces lo que estamos dando no serviría de nada, no sería de corazón, no sería edificante para nuestras vidas y para las personas a las que le estamos compartiendo. Esa es una gran diferencia. Hay que recordar que Cristo hablaba a la gente con condición espiritual sin pincitas. O sea, no les decía tú, hermoso, gran persona. No. Él les decía las cosas tal y como eran. Porque así es el mundo. Hay que recordar que su amor era siempre más grande que el juicio que se podía experimentar. La gracia sobrenatural de Dios nos lleva a arrepentirnos porque sabemos que no la merecemos y aún así extendemos las manos y la recibimos. Desgraciadamente, familia, esto sigue pasando y seguirá pasando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que abrir los ojos y darnos cuenta y entender que si ya tenemos gracia y la vamos a seguir teniendo por el simple hecho de que somos sus hijos, aplicarnos con lo que nos corresponde hacer. ¿Es difícil? Sí. ¿Es pesado? Sí. ¿Es engorroso? Pues sí. A nadie nos gusta que vengan y nos digan qué hay que hacer. Pero yo les puedo asegurar que si ustedes ven en su corazón, lo analizan, lo piensan, lo entendemos y comprendemos en este punto de aquí para acá, no tenemos que estar esperando a que vengan otras personas a decirnos
y lo podemos aplicar y lo podemos hacer. Con esta última parte ya estamos cerrando. Lamento que el tema haya sido tan pesado, pero pues es algo que se tenía que decir. Tratamos de sintetizarlo lo más posible, pero es algo que se tenía que decir. Le pedimos a nuestra gente de alabanza si nos hace favor de apoyarnos para poder cerrar prácticamente. Y vamos a una reflexión final. ¿Cómo actuamos cuando nos sentimos que alguien nos debe algo? ¿Cómo actuamos cuando nos sentimos que alguien nos debe algo? Cuando sentimos que alguien nos debe algo, hay que pensar cómo queremos vivir. Si queremos seguir pensando y trayendo aquí de que me deben esto, me ofendieron en esto, no han hecho esto. ¿Queremos crear ambientes de gracia y restauración o ambientes de rencor y división? Hoy Jesús nos llama a ser personas de gracia, reflejando en todo momento su amor y mostrando el perdón que desde hace muchos años nosotros ya recibimos y que no lo vemos. Pero esa gracia y ese perdón están ahí todos los días. Lo único que hay que hacer es extender las manos, abrir tu corazón, darle entrada y compartirlo. Hoy yo los invito, hermanos, familia, a que mediten en esto. ¿En quién has depositado juicio y dureza? A que sueltes ese dolor en manos de Dios, para que tú también puedas descansar. Hoy es un día que puedes elegir gracia en lugar de juicio y reflejar más del amor que Dios nos da hacia los demás y principalmente a los tuyos. Y si digo a los tuyos, entiéndase primeramente, bueno, que es tu familia, que es tu núcleo más cercano. Pero después de la familia que tenemos, los hermanos, los suegros, los cuñados, y después de ellos, ¿qué tenemos? Los amigos del trabajo, los compañeros de la escuela, el vecino que vive cerquita y se para muy temprano. Cuando nos referimos a los tuyos, es a todas esas personas que tú involucras en este extender de la gracia. Y que todos estén aquí hoy o estén en otras congregaciones, en otros países o simplemente estén allá afuera, sin importar la condición social, ni la edad, ni el género, todos esos son los tuyos. ¿Por qué en vez de tener a los tuyos aquí, no salimos y hacemos a los tuyos allá afuera? En la medida en que estemos dispuestos a hacer esto, en la medida en que estemos dispuestos a hacer esto, recibiremos desde luego más gracia y nuestro fluir será mucho más fácil y alcanzaremos alturas espirituales que no tenemos. ¿Cuántos de aquí no queremos llegar a esas alturas? De verdad los invito con el corazón en la mano a que lo pongamos en marcha, que lo hagamos para poder seguir adelante. Así es que yo les pido de favor, si nos ponemos de pie, vamos a dar las gracias, Señor, por esta palabra que nos mandaste y vamos a orar. Padre amado, qué increíble es tu gracia, qué grande es tu misericordia y tu favor que nos libera. Permítenos, Padre, recibir tu perdón sobre nuestras faltas, sobre todas y cada una de nuestras faltas. Te pido por favor que veas nuestros corazones arrepentidos que claman a ti por sanidad, permitiendo no solo recibir ese amor y esa gracia, sino también, Padre, si tú lo permites, desde luego extenderla a todos los demás.
Perdónanos por ser tan duros con nuestro prójimo y con ello poner cadenas de dolor que ya no son tan necesarias. Gracias por amor, por tu sangre en sacrificio que fue dada para nuestro perdón. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a valorar este perdón, extendiéndolo a los demás. Padre Santo, que así sea a partir de este momento, Señor, y para siempre. En el nombre de tu amado y poderosísimo Hijo, Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre, por ello. Y te pedimos que nos sigas cuidando, protegiendo y guardando, Señor, para que podamos caminar adelante. Gracias, Padre, por ello. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ante ti me acerco hoy, me presento tal y como soy. Mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté y caí, pero aún así seguiste ahí. ¿Recuerdas que no soy mi error? Tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está en tu gran amor. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón, tu corazón. Anhelo, Dios, pareciera ser que un pecador no pudiera